Buenos días a todas y todos quienes siguen esta transmisión, perdón. A nombre de la Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy continuamos con las actividades del ciclo de charlas de café Vías Convergentes 2024, que tiene como objetivo fomentar un diálogo enriquecedor con invitados e invitadas que busca resaltar especialmente la conexión y relevancia de temas vinculados con el mundo de los ferrocarriles. En esta sesión nos acompaña el doctor Luis Santos y Janges del Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid, quien nos compartirá sus reflexiones sobre la interrelación ferrocarriles y puertos y cómo impulsaron el desarrollo urbano. Sea bienvenido. A continuación voy a leer una pequeña semblanza para hacer la presentación de nuestro invitado. Luis Santos y Janges es licenciado en Filosofía y Letras, Geografía por la Universidad de Valladolid, diplomado en Transportes Terrestres por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Ordenación del Territorio por la Universidad Politécnica de Valencia, diplomado en Planeamiento Urbanístico por la Universidad Autónoma de Madrid, doctor en Urbanismo por la Universidad de Valladolid y doctor en Historia por la Universidad de Burgos. Es profesor del área de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid y director del Instituto Universitario de Urbanística de esta misma universidad. Conoce muy bien el mundo ferroviario y el conjunto de sus aportaciones bibliográficas tienen cierto peso de relativas hacia los ferrocarriles, tanto por su historia como por su interacción con la ciudad. En esta ocasión, el doctor Luis Santos y Janges compartirá la charla Notas sobre la relación histórica puerto, ferrocarril y ciudad. Antes de escuchar la ponencia de nuestro invitado de hoy, aprovecho para recordarles que pueden hacer sus preguntas y comentarios a través de los chats de Facebook del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos y del Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias. Pues, sin más, pues muy agradecidos de que nos acompañe el día de hoy el doctor Luis Santos, que es un honor. Pues le damos la más cordial bienvenida y pues vamos a escuchar su charla. Muchas gracias, doctor Luis. Hola, buenas tardes, buenos días allá en México. Encantado de participar en este ciclo y poder compartir con todos ustedes este asunto de la relación histórica puerto, ferrocarril y ciudad. Aquí compartimos la presentación. Notas sobre la relación histórica puerto, ferrocarril y ciudad. No hablaremos de la actualidad, porque la actualidad es muy complicada y en esta complicación de la actualidad vemos que en la relación del puerto y la ciudad y el ferrocarril y la ciudad, tanto los ferrocarriles como las autoridades portuarias tienden a comercializar sus espacios portuarios y ferrocarrileros para usos urbanos, turísticos, hosteleros y de todo. Se trata de sacar una especie de financiación extra a través de lo que tenga que ver con la actividad de la ciudad. Y ese asunto es un asunto complejo en el que no vamos a entrar porque hablamos de historia. Empezaremos hablando del siglo XIX y terminaremos con el XX. Estos últimos 24 años, este asunto de las comercializaciones de espacios ferrocarrileros y portuarios es un asunto muy importante. Empezó en el siglo XX, pero no hablaremos de él. Entonces hablaremos de esto otro. Empiezo por la conclusión. La conclusión, porque si no hablo conclusión, podría decir que es una hipótesis, pero realmente es la explicación de todo lo que voy a poner después. Lo que quería mostrar es cómo en el siglo XIX los ferrocarriles, sobre todo los de interés general, es decir, no los particulares o mineros, pero bueno, en general todos, se impusieron a otros proyectos urbanísticos. Los ferrocarriles de interés general se impusieron en toda Europa a los proyectos urbanísticos de ensanche de población u otro tipo. En el caso típico, el más estudiado es el de Barcelona. Entonces, primero, el ferrocarril se impone al urbanismo, que están haciendo, por otro lado. En segundo lugar, los puertos, que en el siglo XIX también tienden a ampliarse, a modernizarse, a crecer, etcétera, fueron respaldados por accesos ferroviarios. Hay que tener presente que en el siglo XIX y hasta prácticamente la mitad del XX, el ferrocarril es el medio universal de transporte y, por lo tanto, el acceso ferroviario a un puerto era importantísimo. Pues bien, todos los puertos del XIX son respaldados por accesos ferroviarios. Todos los ferrocarriles llegan a esos puertos.
Las carreteras, que también se están creando desde unas décadas antes, pero con un ritmo inferior, y por otro lado no es el medio universal de transporte, a pesar de que es un medio importante, se fueron adaptando. Las carreteras se van adaptando de una manera muy versátil, tanto a los ferrocarriles como a los puertos. Y por último, los ayuntamientos, como autoridades urbanísticas, por el crecimiento de la ciudad, se fueron interesando por la creación de riqueza tanto de los ferrocarriles como de los puertos, y entonces lo que hacen es favorecer a ambos, a las necesidades, a los requerimientos de ferrocarriles y puertos. Esto fue cambiando a lo largo del siglo XX en tanto en cuanto la carretera se va convirtiendo en el medio universal de transporte y desplaza al ferrocarril. En la medida en que esto va ocurriendo, pues empiezan a haber problemas. Los pasos a nivel de los caminos y carreteras con los ferrocarriles van a ser un problema grave para el transporte carretero. Entonces, si la carretera se convierte en el medio universal de transporte, su protagonismo llega a ser formidable, pero eso al final supone un conflicto con el ferrocarril, y el ferrocarril, en la medida en que deja de ser el medio universal, es el ferrocarril el que molesta. Los ayuntamientos incorporan para la ciudad, o pretenden incorporar para la ciudad, los espacios portuarios, lo que llamaban frentes marítimos. Esos frentes marítimos pretende el ayuntamiento que pasen a ser otra cosa, que sea un frente marítimo, pero ya no para el uso de las cargas del puerto, sino que pasen a ser otra cosa, que sean puertos de otro tipo, puertos comerciales que no sean de carga, o bien directamente que se libere determinados waterfront para la ciudad, para el disfrute de la ciudad, para el disfrute al mar. En tercer lugar, los puertos se van ampliando en el siglo XX muchísimo e intentan mantener su interés por los accesos ferroviarios. Entonces, en el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, tenemos un gran problema. Conflicto ferrocarril, carretera, ciudad. Ese ferrocarril, carretera y puerto, pues es un conflicto que se va resolviendo de manera diferenciada dependiendo qué tipo de puerto o qué tipo de ciudad. Por último, en el siglo XX, ya con los ferrocarriles nacionalizados, pues se ven en la tesitura de modernizar sus instalaciones, y en esa modernización de instalaciones muchas veces tienden a concentrar, a crear estaciones comunes, o lo contrario, a especializar y separar las estaciones mercantes de las estaciones de pasajeros, etc. En esa modernización se verá su relación con la ciudad y con las carreteras. Bien, pues viendo estas dos diferencias, ¿no?, del siglo XIX-XX, que más que XIX-XX es cuál es el medio universal de transporte. En la medida, cuando aquí pongo 19 me refiero a que es el ferrocarril, el medio universal de transporte. Cuando pongo siglo XX es la carretera, el medio universal de transporte. En ese sentido es cuando se aparecen determinados problemas, porque se entiende cuál es el medio hegemónico. Vamos a poner unos cuantos planos que he dibujado yo con mis medios pedestres para que se pueda percibir en qué medida las ciudades han tenido unos puertos que han sido omnipresentes en las ciudades. Aquí tenemos el caso de Londres. La imagen de arriba se ven más de media docena de puertos vinculados a la ciudad, son parte de la ciudad, están imbricados en el tejido urbano, pero los puertos son muy importantes para la ciudad, y esos puertos predominan sobre cualquier otra cosa. El tejido urbano se adapta a los espacios que resten. En la imagen de abajo a la derecha he tomado un detalle de ese plano general de arriba y he dibujado en línea roja los ferrocarriles. Y lo que vemos entonces es que si los puertos son importantes, son grandes y predominan en el espacio urbano, al ver los ferrocarriles vemos que, en efecto, entre ferrocarriles y puertos están dominando el espacio frente al tejido urbano. El tejido urbano se adapta a estos dos medios de transporte que son considerados predominantes, creadores de riqueza, etc. Son los que mandan, son los que dirigen la ciudad. Alguien se adapta a alguien, ¿no? Entonces, no sabemos muy bien quién se adapta antes, si el ferrocarril al puerto, el puerto al ferrocarril. Eso nunca estuvo claro, depende de qué tipo de ciudad, de puerto y de ferrocarriles, pero lo que sí está claro es que en este siglo XIX la ciudad se adapta a estos dos medios de transporte tan relevantes. Vamos a ver más casos. Este es el de Hamburgo. Vemos que tanto por un costado como por el otro de la imagen, el ferrocarril y su puerto es el que predomina, por lo menos en áreas importantes de la ciudad. En esta ciudad se ve todavía en los restos de la antigua ciudad fortificada. Vemos cómo el ferrocarril pasa por encima, pero tanto a un lado como al otro hay espacios ferroviarios grandes y, sobre todo,
un puerto importantísimo, a veces vinculado a la industria, pero no necesariamente. En el caso de Hamburgo es el puerto de carga, el espacio logístico de primer nivel. Y vemos cómo, de nuevo, la ciudad se adapta. Vemos la ciudad de Le Havre y también vemos cómo prácticamente un tercio de la ciudad es el puerto y sus ferrocarriles. Y la ciudad, aunque tiene ahí su ensanche, sus avenidas, etcétera, es en un costado de la ciudad. Entonces tenemos un costado es el espacio urbano, el otro costado es el espacio urbano productivo, logístico, etcétera. No es el espacio residencial. O si lo hay, está ocupando espacios colaterales. Más casos, el caso de Liverpool, con sus varias estaciones, Southampton, Bremerhaven. Bremerhaven es un caso impresionante, porque realmente lo que importa es el puerto. De hecho, se llama puerto, ¿no? Lo que importa es el puerto necesita ferrocarriles, está muy servido por líneas férreas por todos los costados, y aquí se ve con más claridad, en la imagen de la derecha, es el caso más claro para comprobar cómo el tejido urbano, la ciudad, está al servicio de esos otros medios de transporte que tienen un interés supralocal. Ahora tenemos la imagen de Toulon y vemos ahí a la izquierda Toulon, que realmente no es que sea un puerto, que tiene puerto. Yo lo que he cambiado el color es al arsenal, el puerto militar. Entonces tenemos un puerto comercial en la parte central e inferior y un puerto militar en el costado izquierdo. Y por encima tenemos la línea férrea pasante y luego unas líneas férreas que sirven a los puertos. Lo que estamos viendo entonces es que la ciudad está rodeada de espacios ferroviarios y portuarios. O bien la ciudad simplemente se ha adaptado a esas dos funciones tan importantes que de nuevo son supralocales. El arsenal de Toulon es uno de los grandes arsenales de Francia. En la imagen de la derecha vemos el arsenal de Londres, que antes no aparecía con claridad y ahora ya lo hemos sombreado y le hemos puesto de otro color para que se vea también la importancia del espacio portuario militar. Es decir, que también los espacios portuarios militares han tenido en algunos casos determinados una importancia capital en la forma de la ciudad. Vemos más casos europeos, el caso del Helsinki a la izquierda, como el ferrocarril rodea y se hace realmente, lo que hace es modificar el frente al mar de la ciudad, porque tiene una estación terminal, pero después tiene un ferrocarril de cintura que necesita acceso al puerto. Entonces, eso muestra la importancia del puerto. Y el acceso al puerto lo que supone es una línea que en el futuro dará problemas. En el caso de Calais, a la derecha, vemos la importancia gigantesca del puerto y después sus ferrocarriles servidos. También tenemos una estación terminal, pero después tenemos toda una serie de enlaces ferroviarios en torno al puerto que lo que hace es separar claramente la ciudad antigua, que era una ciudad amurallada y rodeada de agua, de la ciudad burguesa, de la ciudad del 19 de Saint-Pierre, precisamente porque los ferrocarriles necesitan esos espacios para conectarse con el puerto. A la izquierda ahora tenemos el caso de Copenhague, vemos dos instalaciones ferroviarias, se aprecia muy bien los restos de la antigua fortificación con esas láminas de agua, con esas formas de agua, pero vemos arriba el puerto y su ferrocarril. Y a la izquierda vemos el otro ferrocarril que vamos a decir que parece que solamente es de pasajeros. Sin embargo, tiene también una línea pasante que va por el borde y se integra en el puerto antiguo. Es decir, que los ferrocarriles, ya sea un puerto antiguo o un puerto moderno, tienen siempre su presencia porque los puertos que se precien tienen que tener ese enlace ferroviario. A la derecha vemos el caso de Amberes y pasa algo similar. Tenemos la estación terminal famosa, pero después tenemos de viajeros con su triángulo al sur, pero después tenemos todos unos ferrocarriles que sirven a los puertos. Realmente el puerto de Amberes es mucho más amplio, más largo y hay más ferrocarriles, pero bueno, este es el plano antiguo que conservamos de hace poco más de 100 años y vemos también la omnipresencia de esas líneas rojas donde se ve la importancia del puerto y la ciudad adaptándose a esas circunstancias. A la izquierda tenemos Boulogne, también en Francia, un puerto y sus ferrocarriles, el mismo caso que hemos estado viendo hasta ahora. O Dieppe, también en Francia, con el mismo caso. Entonces tenemos una estación terminal de viajeros que realmente es una estación mixta, pero que tiene muchos enganches para servir al puerto. Más casos, Plymouth, Génova,
pasa algo parecido. Podemos ir más deprisa para no repetirme demasiado, pero yo creo que es bonito y se puede interpretar muy bien cómo los ferrocarriles son omnipresentes en todas las ciudades que tienen puertos importantes y que son ciudades con cierta presencia, con cierta importancia. A veces el ferrocarril se instala muy cerca del puerto y parece que en el caso de Malmö vemos ese caso, toda la estación mixta de ferrocarriles frente a los hangares portuarios y la ciudad la tenemos más abajo. O en el caso de Bari vemos esa dualidad. Vemos abajo, comprobamos que pasa un ferrocarril pasante y que ese ferrocarril pasante con su estación se ubica frente al ensanche ortogonal, cuadrangular de la ciudad. Pero por el otro lado, por el Puerto Nuevo, vemos que vemos también un enganche ferroviario que se une al ferrocarril que vemos abajo, alejado de la ciudad. Pero siempre va a haber este caso. Aquí la dualidad está en que parece que son dos ferrocarriles distintos, pero no son distintos. Vemos el caso de Argel, como el ferrocarril, para servir al puerto, lo que hace es, entre ferrocarril y puerto, tienen toda la fachada marítima, pertenece a una u otra circunstancia. En el caso de Trieste pasa lo mismo. Estos casos los pongo precisamente para ver hasta qué punto puerto y ferrocarril lo que han hecho es dominar precisamente algo que en el siglo XX va a ser una demanda de las ciudades, que es su acceso al mar, o al agua, no siempre es mar. Entonces, ese acceso al agua, ese frente portuario, ese waterfront que quieren que sea urbano, y para que sea urbano estiman que ese ferrocarril no puede estar ahí y debería estar en otro sitio, lo cual es todo un problema porque el puerto ayer y hoy necesita enlaces ferroviarios de primer nivel. Otra cosa distinta es que el puerto cambie de sitio. En su ampliación se puede desplazar, o lo que hace 100 años era un puerto importante mercante ahora pasa a ser otra cosa, o deja de ser puerto. Pero aquí tenemos los dos casos, vamos a decir, de mayor presencia del ferrocarril y del puerto y que dejan a la ciudad en el interior. Y aquí tenemos algunos casos españoles. A la izquierda tenemos La Coruña, en el centro Gijón, arriba Alicante, después Almería. Los ferrocarriles, en general en Europa, salvo ciudades muy grandes y casos excepcionales, tienden a no entrar en la ciudad. Se quedan justo fuera de la ciudad o en el borde de la ciudad, aunque solamente sea por evitar expropiaciones grandes, para evitar grandes gastos en la fase de construcción. Se quedan en el borde de la ciudad. La ciudad crece y, por lo tanto, al final deja de estar en el borde y pasa a estar mejor o peor integrada en el tejido urbano. Aquí vemos como en el caso de Gijón, la imagen del centro, aparece pintado en azul las murallas artilleras que finalmente existieron solamente en parte, es decir, que realmente eso es lo que iban a ser murallas que después no fueron, y por tanto la idea de que el ferrocarril entra intramuros en Gijón pues es una idea no del todo real. El único caso español clarísimo de que la ciudad entra intramuros es en Valencia y duró apenas unas décadas y tuvo que salir del intramuros porque generaba muchos problemas de pasos a nivel y de funcionamiento urbano. Estos son los 4 casos españoles que pongo y después terminaremos poniendo 2 casos mexicanos. Entonces vamos a ver primero la relación ferrocarril-ciudad en España. Vamos a ver 2 casos concretos. Aquí pongo más imágenes. Veremos después 2 casos concretos y después pasaremos a otros 2 casos concretos mexicanos y veremos que no es tan diferente ni mucho menos. Estos 2 casos, el de Huelva posiblemente en España es el caso más claro de cómo instalaciones ferroviarias y portuarias dominan el frente marítimo y encierran a la ciudad en otro espacio. O sea, el acceso al mar de Huelva y de su frente marítimo es relativamente reciente, en la medida en que esos ferrocarriles o han sido obsoletos o se han trasladado o se han levantado, etc. En el caso de Málaga, a la izquierda, vemos una gran instalación ferroviaria con talleres generales, con depósito, es decir, una gran estación completa, fuera de categoría, y con sus enlaces a las instalaciones industriales y al puerto. Y eso ha ido cambiando con el tiempo. Incluso hay puertos donde el acceso ferroviario es mínimo, incluso en algunos casos inexistente. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasó en España con estos problemas de relación puerto-ciudad ya en el siglo XX? En la medida en que ya la carretera es el medio universal de transporte y no lo es el ferrocarril,
y en la medida en que se crea en España, en 1941, se crea la compañía Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, en la medida en que ya tenemos un monopolio ferroviario de titularidad estatal, nos encontramos con que esa compañía Renfe hereda estaciones y líneas de compañías diferentes y en muchos casos necesita unir las estaciones y crear una estación única. Y además necesita unir esas instalaciones de unas líneas y de otras líneas, o de unas estaciones y otras estaciones. Y a eso se le llamó ya en los años 30, antes de crearse la Renfe, se le llamó enlaces ferroviarios. En los años 30 el gobierno vio la conveniencia de unir estaciones y líneas a través de esos enlaces. Llamamos enlaces entonces a las conexiones, a los que en otros países se han llamado líneas de contorno, anillos ferroviarios, ferrocarriles de cintura, etc. Enlazar estaciones. Pensemos en el caso, por ejemplo, de París, que había 6 grandes estaciones y había un ferrocarril, una línea de contorno o de cintura que unía esas 6 estaciones terminales. Claro, no solamente unía estaciones terminales, sino que daba acceso a muchas instalaciones mercantes, instalaciones técnicas, depósitos, talleres, etc. Pues bien, esta idea que surge en el 19 y que es elemental en términos de funcionalidad ferroviaria, no se fue realizando del todo, y cuando ya llega Renfe y hay una compañía única de todos los ferrocarriles del ancho ibérico, pues entonces ven la necesidad de que eso hay que hacerlo. ¿Qué es lo que se hace? Primero, pues interconectar las estaciones de una ciudad. ¿Qué más se hace? Pues algunas estaciones término se consideran que no deberían ser término o terminales. De hecho, los ferrocarriles hoy en día ya lo tienen bien asumido. Una estación debería no ser una estación terminal si es posible, porque genera muchos problemas de funcionamiento y además no es estrictamente necesario, salvo que lleguemos hasta el borde del mar y se nos acabe el invento. De hecho, Sevilla hace 25 años, pues cuando hubo que hacer una estación nueva, se hizo pasante y no se hizo terminal. En el caso de Valencia está sin resolver todavía, pero cuando se resuelva, se resolverá con una estación pasante y no terminal. Atocha, que es terminal, se está convirtiendo poco a poco en una estación pasante, porque las estaciones pasantes funcionan mucho mejor, dan más servicio que las estaciones terminales. Y eso también forma parte de estos proyectos de enlaces ferroviarios que empezaron en los 30, se pararon muy pronto, en los 40 vuelven a hacerse, vuelven a pensarse, pero no hay dinero porque el país está medio en ruina con su sistema autárquico y tanta opresión y tanta ruina, y hasta los 50 no empiezan a pensarse de verdad, pero no se hacen más que unos pocos. En fin, ¿pero qué es lo que hacen además de estas conexiones ferroviarias? Pues también piensan en que a lo mejor hay que repensar todas las instalaciones ferroviarias de esta empresa monopolística y a lo mejor hay que recomponer el depósito o ampliarlo o trasladarlo, igual ocurre con los talleres. A veces las playas de vías son escasas, hay que ampliarlas y no se puede ampliar porque no hay espacio, entonces se hacen nuevas playas de vías o clasificaciones de vías en lugares periféricos. Por lo tanto, existe al final la disyuntiva de crear estaciones especializadas, una estación técnica, una estación mercante, una estación de pasajeros, o bien crear una gran estación común, una gran estación mixta que sirva para todos. En esa disyuntiva que no queda claro en los años 50 ni en los 60 siquiera, vemos que la casuística es muy amplia. A veces se da una cosa, a veces se da otra. En Burgos se construye una estación común, en Alicante se pretenden estaciones especializadas, etc. O en La Coruña, que lo vamos a ver ahora. ¿Cuáles son esos factores de cambio entonces? Pues que los ferrocarriles se van modernizando, poco a poco va habiendo menos tracción vapor y se incorporan otros tipos de tracción, diésel, eléctricas. Los puertos además se van especializando, no es lo mismo un puerto que otro, o el mismo puerto puede tener diferentes instalaciones con diferentes necesidades de acceso de ferrocarril o carretera. No es lo mismo un muelle de grandes graneles que de contenedores, que es una novedad, o muelles pesqueros, etcétera. Entonces las estaciones se van especializando también en las ciudades portuarias y además miran al puerto en la medida en que el puerto necesita unas u otras especialidades también, especializaciones. El modo automovilístico además ya es el hegemónico y por lo tanto el problema de los pasos a nivel ya es un problema grave. En Estados Unidos empieza a serlo en los años 20 y 30, en España empieza a serlo en los años 50-60. Pero hasta el día de hoy
sea, los pasos a nivel. En las líneas de alta velocidad están absolutamente prohibidos, pero todavía tenemos miles de pasos a nivel en muchas compañías europeas y que es un problema de gestión, un problema de seguridad para el ferrocarril y, por supuesto, también para los usuarios de la carretera. Y es costosísimo trabajar este asunto, pero bueno, se está trabajando. En el caso de Renfe, ahora DIF, pues se lleva ya 40 años trabajando intensamente en reducirlos, en sustituirlos, en hacer pasos a desnivel, etcétera. Pero el paso a nivel es un problema en la medida en que la carretera es más importante que otra cosa. De hecho, en el caso español, cuando se dice que el paso a nivel es un problema, en España lo que se interpreta es que es el ferrocarril el que es un problema. Por eso se habla tanto de soterramientos, que es un caso, una excepción española en el mundo. Se habla tanto, hay una petición social de soterramientos precisamente porque el ferrocarril es un problema. De seguridad, de ruidos, ya que es un problema, ya le sumamos todos los problemas. Los ruidos, las vibraciones, lo que sea. El paisaje, incluso se dicen, y hasta barbaridades, ¿no? Como esta última. Pero, en fin, al final lo que ocurre también es que los ayuntamientos quieren recuperar para el espacio urbano el frente portuario, de la misma manera que quieren recuperar el espacio ferroviario haciendo desaparecer vías o soterrándolas o desviándolas. Quieren recuperar espacios para generar nuevos viales o parques o lo que fuere. A veces se utilizan bien y otras veces simplemente el ferrocarril desaparece para que haya incluso carreteras urbanas, por decir, carreteras, sí, urbanas o vías de mucha utilización o mucho tráfico. Y por último, bueno, el planeamiento urbanístico intenta acotar qué es lo que tiene que ser el puerto, qué es lo que tiene que ser el ferrocarril. Ya los planes urbanos intentan, en su visión omnicomprensiva, dominar o prever o predecir, incluso determinar qué es lo que va a ser el puerto y el ferrocarril. Y hay una lógica urbanística que empieza a ser importante. Hasta entonces el urbanismo eran proyectos que se van adaptando a lo que va ocurriendo, a los grandes proyectos de infraestructuras. Pero en el siglo XX, sobre todo en el último cuarto del siglo XX, la lógica urbanística es importantísima e intenta imponerse además a las lógicas ferroviarias, a las lógicas portuarias. ¿Qué ocurre entonces? Nos hemos visto en los años 30 se crean comisiones técnicas que fracasan enseguida. En los años 40 se retoma este asunto. Se crea una junta de enlaces ferroviarios que hacen unos proyectos de los cuales muy pocos salen adelante. Y después, en los años 70, se le empieza a llamar no solamente enlaces, sino redes arteriales, que es un nombre bastante tonto, no sé cómo llamarlo, porque en las carreteras, en su acceso a la ciudad, penetraciones, rondas, etcétera, las carreteras que tienen que ver con los espacios, con las vías urbanas, pues generan una red arterial. Se puede hablar de grandes vías de la ciudad, las penetraciones, rondas, circunvalaciones, etcétera, todo eso se entendía en los años 70 que era una red arterial. Y entonces el ferrocarril copia la idea y llama red arterial también a las vías ferroviarias, lo cual es algo que se entiende bastante peor. En los años 70 ya es Renfe, ya no es el gobierno el que toma las cartas en el asunto, pero muchos ayuntamientos colaboran, otros muchos no colaboran con esta jefatura de enlaces y redes arteriales, de tal manera que en los años 80 y 90 el problema es muy grave y ya con democracia se exigen muchos cambios en la relación de ferrocarriles y de puertos con las ciudades. Vamos a ver de todos los casos de los 18 que tuvieron proyectos de enlaces ferroviarios, dos que yo creo que son relevantes para poder ver algunas cosas que tienen que ver con especializaciones, tanto de puertos como de ferrocarriles. Hay otros muchos casos de interés, el caso de Tarragona es interesantísimo, pero bueno, Barcelona, Bilbao. Vamos a ver Alicante y La Coruña. Empezamos entonces por Alicante. Aquí tenemos una imagen de Guesdón, al final de la primera mitad del siglo XIX, vemos los restos de la ciudad amurallada, los primeros muelles, sus barcos de vapor. Vemos cómo la ciudad mira a una playa y a un puerto. Y cuando llegan los ferrocarriles, pues hay dos compañías y dos líneas ferroviarias. Ahí pone Estación de Madrid y Estación de Murcia por el costado izquierdo, como pueden ver. Entonces vemos que por el oeste llegan dos líneas ferroviarias y ambas tienen su enganche en el puerto. Y por eso esa vía ferroviaria cierra a la ciudad, porque hay una vía con movimientos mercantes que necesitan relacionar las estaciones con los muelles del puerto.
Aquí tenemos otra imagen donde ya se va complicando más, porque además muy poco después llega una tercera compañía, pero aquí vemos que hay más vías, más muelles que antes y más vías para la relación entre ferrocarriles y ciudad. Vemos además que la ciudad crece y los ferrocarriles ya no están al final, sino que empiezan a estar ya metidos en el tejido urbano. Tenemos algunas fotos de época donde se ven, abajo a la izquierda vemos la línea del ferrocarril que iba a Madrid y por la derecha vemos almacenes y unos carros de carga, porque todo lo que rodeaba a estas vías eran almacenes y espacios de carga. Aquí algunas imágenes más de estos muelles y de sus enganches o enlaces ferroviarios. Ahí vemos unos vagones abiertos esperando la carga. Pongo esta imagen para ver otra cosa curiosa, y es que la ciudad quiere tener unos espacios verdes, no tiene mucho espacio para ponerlo, entonces hace una especie de paseo marítimo, un futuro paseo marítimo, un espacio verde alargado y que se ve constreñido por las vías mercantes, de las vías del puerto, y que si esas vías del puerto desaparecieran tendríamos entonces ese parque lineal que en el fondo es un paseo marítimo. Vemos por el lado de la derecha, es decir, al este, unas instalaciones que eran los antiguos establecimientos de baños, que se llamaban baños de ola. Es decir, ¿no? La forma de aprovechar el mar era diferente. Cuando se empieza a aprovechar el mar se entiende que el agua de mar era muy sana, entonces parecen pequeños balnearios. Cada uno de esos enganches son pequeños balnearios, la gente se baña en el mar como si estuviera tomando unos baños para su salud, se llaman baños de ola, que después será playa. Entonces tenemos paseo marítimo y playa, o paseo marítimo y baños de ola, es decir, la CEA quiere aprovechar el mar independientemente del puerto. Sin embargo, el puerto es importantísimo. Entonces, ¿cómo hacer las dos cosas? Hemos girado la imagen, ahora el norte está hacia abajo a la izquierda, y vemos estas instalaciones en el año 69 del puerto, y vemos cómo tiene vías tanto por un muelle como por el otro muelle, y vías duplicadas, etcétera. Vemos también que por la izquierda hay otra estación, esta vez de vía estrecha, que también engancha con el puerto. Es decir, que hay más vías que antes. A pesar de esta pretensión urbana de hacerse con un frente en el mar, resulta que tenemos también una funcionalidad ferroviaria y portuaria que tiende a lo contrario. Por lo tanto, aquí hay un debate sobre qué es lo mejor. Aquí vemos fotos donde tenemos un ferrocarril moviéndose por ese supuesto futuro, hoy ya frente marítimo. Pero entonces, en la imagen de abajo a la izquierda ven las palmeras que han plantado de ese paseo verde, pero tenemos las vías del tren y los muelles del puerto. Por lo tanto, una cosa y la otra parecían contradictorias y se resolvió varias décadas después. ¿Qué ocurre con los enlaces ferroviarios que se plantean en los años 50? Pues que decían, bueno, pues puesto que Renfe hereda dos estaciones de dos líneas diferentes, pues dice una que sea la estación principal de pasajeros y la otra que sea la estación de mercancías. O bien creamos una estación de mercancías en el interior, haciendo unos enlaces entre una vía y la otra, y entonces alguna de las dos estaciones nos podría sobrar. Entonces el debate es, estas dos estaciones, que eran dos estaciones mixtas, ¿qué convertimos? ¿Una en pasajeros, otra en viajeros? ¿O una que sea de pasajeros y la de viajeros la cerramos y la trasladamos a otro lugar? De nuevo, entonces tenemos ese debate sobre pasajeros, viajeros y duplicidad de instalaciones. Hace falta unos enlaces, pero realmente más que enlaces es una reconsideración general del sistema ferroviario en la ciudad. Aquí he dibujado en rojo dos proyectos distintos. El más corto de enlazar las estaciones y el más largo. El más largo, el más amplio, es el que suponía crear una estación de mercancías fuera del mar. Al final se hace el corto y mal hecho, además. Aquí tenemos lo que finalmente se hace, pero que tampoco acaba de funcionar. Vemos que los enganches al puerto cada vez son menores, en la medida en que en los enganches o las conexiones van a ser cada vez más carreteras, pues las conexiones ferroviarias van a ser también más reconsideradas. De ahí que en este plano donde pone Explanada de España, ese es el frente marítimo que la ciudad consigue recuperar cuando consigue que se le quiten las vías. En el futuro lo que va a ocurrir es que esta estación que pone abajo Alicante-Benalúa incluso va a desaparecer y va a ser simplemente una conexión portuaria. Vamos al caso de La Coruña, una ciudad también amurallada
como vemos aquí, con playas, con accesos portuarios, con unos puertos relevantes, puerto también militar, un puerto que fue muy importante también. Desde aquí salió Humboldt hacia América, por ejemplo, en el arranque del siglo XIX. Entonces, aquí tenemos La Coruña ya, cuando llegan los ferrocarriles, 1875, 1885 llegan los ferrocarriles y su conexión al puerto. Vemos una línea que llega a una estación, lo vemos abajo a la izquierda, una línea, una estación y una conexión al puerto. Una conexión un poco deficiente, aunque es una conexión que necesita retrotraer la marcha. Iría marcha atrás, es una cosa problemático. ¿Por qué problemático? Porque no hay espacio, porque ya hay edificación, porque expropiar ahí va a ser caro y porque hay problemas topográficos. Entonces ya desde el principio el acceso al puerto es complicado. Y por otro lado el puerto va a empezar a crecer y esos enganches ferroviarios no van a ser los que necesita el puerto y el ferrocarril tendrá que ir adaptándose. Pero esto es lo que tenemos a finales del siglo XIX. Arriba a la derecha una imagen con ese muelle, uno de los primeros del puerto, digamos a decir, moderno de la ciudad de La Coruña, que hasta entonces era un puerto simplemente controlado por unas fortificaciones como San Antón, San Diego, etc. Pero había muy pocos muelles. Bueno, ahí se crean dos en el 19 y el más grande es este, que he dibujado ahí un poco en tono rosa, no sé si lo perciben ustedes, que ese es el que tiene el ferrocarril. Tenemos un plano ya posterior, el arranque del siglo XX, 1909. Seguimos viendo cómo el acceso de la línea férrea va por el borde del mar, llega a la estación y de nuevo tiene una marcha atrás para poder acceder al puerto. Pero esta vez ya no accede al muelle antiguo que se ha derribado, sino que accede simplemente al frente portuario. Aquí tenemos estos colores, los veo ahora un poco más claros, no sé si los ven ustedes, he dibujado en rosa el ferrocarril y en color lila o morado, no sé con qué tono lo verán, los ferrocarriles que son del puerto, que no son exactamente de la compañía del norte, como era esta en 1911. Vemos cómo sigue existiendo un problema de conexión ferroviaria, pero también vemos cómo el puerto cada vez tiene más líneas férreas. Y ya en el año 14 hay un proyecto para hacer una nueva estación mercante y técnica bien relacionada con el puerto. Y es este proyecto de 1914. Entonces veremos abajo a la izquierda la estación mixta deja de ser una estación mixta, pasará a ser una estación de viajeros. Esa línea que exige retroceso, que también vemos por la izquierda, pues ya no hará falta, porque se va a construir esta nueva estación, que es la estación del puerto. Y vemos el depósito y unos pequeños talleres y sobre todo muchas vías y almacenes. Esta sería la estación mercante que se proyecta, que se llama estación marítima, se proyecta en el año 14 y que no se hace. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Se va ampliando la estación mixta y vemos que ahora tiene mucha más anchura que antes. Sigue habiendo ese retroceso para poder acceder al puerto. El puerto va creciendo, va ocupando el mar, va habiendo más esplanadas portuarias, más muelles y se van creando nuevas vías para acceder al puerto. Y ocurre que en los años 20 se construye una nueva estación y esta nueva estación ya se construye con dinero público y se construye en otro lugar diferente, alejado del mar. Entonces resulta que tenemos dos estaciones. En los años 20, cuando se hace esto, es para una nueva línea que se está haciendo, que es la Zamora-Orense-Vigo, y cuando resulta que llega el año 41 y llega Renfe, pues se encuentra con que tiene dos estaciones. ¿Y qué hacemos con esas dos estaciones? La pregunta es, ¿especializamos una en la otra o una la cerramos y la otra la reconvertimos? ¿Y qué pasa con el puerto, que es la clave? Porque veíamos que la estación que teníamos pues tenía una mala relación con el puerto. ¿Cómo hacer una estación que tenga buena relación con el puerto? ¿Qué ocurre con la nueva estación? Si va a ser solo de viajeros o si va a ser una estación mixta. Y esto es un problema que no se dilucida en los años 20, ni siquiera en los 30, sino ya cuando existe Renfe. Y entonces, a partir del año 41 se repiensa esto y se decide, tardan más de 20 años, porque en estos años 40 y 50, como he dicho, es una época de pobreza, no solamente de miseria, represión de la dictadura, sino además de pocos medios para resolver. Entonces esto se va a resolver después ya en los 60 y en adelante. ¿Y qué es lo que ocurre? Como en esta imagen veo, pongo la flecha amarilla para hacer ver que la ciudad de La Coruña en su crecimiento
necesita no tener tapones ferroviarios. La estación, que ahí aparece con el nombre de Coruña Término, la estación de Palencia, que se llama también, esa estación en el fondo está molestando al crecimiento urbano continuo, teniendo presente que se ha creado la nueva estación de San Cristóbal, que también tapona el crecimiento de La Coruña hacia el sur. Entonces se decide crear una estación mercante nueva y cerrar la estación del siglo XIX. Entonces hay un proceso de especialización. Una estación mercante nueva, una estación de viajeros en San Cristóbal, y la estación del XIX se cierra y se hacen nuevos usos, incluido una estación de autobuses, lo cual es sintomático. Cerrar la estación de trenes y crear una estación de autobuses nos está diciendo no solamente que la ciudad necesita un tejido urbano continuo, nos está diciendo también cuál es el medio de transporte que predomina. Por supuesto, aquí el ensanche del Viña, que llaman un ensanche enorme de los años 70-80, que tiene que ver con esta lógica urbanística que tiene que ver con la lógica ferroviaria. Y a partir de este momento ya los ferrocarriles sirven muy bien al puerto, pero este puerto va dejando de tener vías. Como ven, ya no llegan las vías al frente marítimo, la ciudad recupera ese frente marítimo, crea un parque, elimina vías, y entonces eso pasa a ser otro puerto diferente. El puerto mercante importante va a estar entonces más al sur y sureste. Y hoy en día se ha hecho un gran puerto fuera de La Coruña. Así que esto ha ido evolucionando más todavía. Entonces vemos cómo hay especialización en este caso de La Coruña. Ahí ven a la imagen de la izquierda la estación de Palencia ya prácticamente levantada, y en la imagen de la derecha los nuevos muelles, los nuevos espacios ganados al mar con sus muelles portuarios, etcétera, y las vías del tren que dan servicio a este puerto. Bien, estos son los dos casos españoles en los que habíamos hablado entonces necesidad de interconexión y además la cuestión de la especialización. Vamos a ver ahora dos casos mexicanos. Primero vemos Veracruz y después vemos Manzanillo. Aquí tiene esta imagen de los ferrocarriles de México. La de la derecha es la línea de Veracruz a Ciudad de México y la de la izquierda es la de Guadalajara por Colima a Manzanillo. Empezamos por Veracruz. Aquí tenemos unas imágenes del 18 de lo que suponía Veracruz. Veracruz es una ciudad de fundación española, pero no es como la ciudad de Puebla, que es una ciudad de fundación para españoles, sino que es una ciudad que realmente sirve a las relaciones con la colonia, ¿no? con la metrópoli. Entonces, necesita grandes protecciones militares. Es un puerto de la Armada, realmente. Y por supuesto, es un puesto mercante de primer orden, pero es un puerto de la Armada. En aquel entonces las dos cosas iban unidas. Aquí tenemos las imágenes de Veracruz en el 18. Vemos, por otro lado, los proyectos. Claro, aquí en los proyectos nos cabe la pregunta de la cuestión territorial. ¿Por qué Puebla es un fondo de saco? Digamos que el camino histórico de Veracruz, México, va por Jalapa y por Puebla. Sin embargo, el ferrocarril no va ni por Jalapa ni por Puebla. Por lo menos el ferrocarril mexicano. Después se harían otros ferrocarriles de vía estrecha, etcétera. Pero el ferrocarril principal que se hace en primer lugar y que tiene esta peculiaridad de que opta por otro trazado diferente al histórico, que opta también por unos pasos de montaña importantes y finalmente deja a Puebla en un fondo de saco, lo cual es algo que no está en la bibliografía bien explicado. Todo el mundo lo que hace es exponer lo que ocurrió, pero explicar por qué ocurrió lo que ocurrió no está tan claro. Eso necesita todavía una explicación clara, vamos a decir, de la funcionalidad ferroviaria. Otra cosa ya son otros tipos de decisiones políticas o pesos políticos, económicos, etc. Bien, entonces ya tenemos que Ciudad de México, Puerto Veracruz, como línea completa hasta en 1873 funcionando. Aquí tenemos dos imágenes del arranque del siglo XX, donde se ve cómo el puerto empieza a cambiar con sus rompeolas, sus nuevos diques. El puerto ya es un puerto comercial de primer orden del país y aquí no se ven los ferrocarriles, lo vamos a ver en planos posteriores. Este plano que tenemos aquí a la izquierda es el plano que a mí más me interesa. ¿Por qué? Porque el ferrocarril es una instalación tan gigantesca que necesariamente ha determinado la estructura urbana de la ciudad, la morfología urbana y también la segregación urbana.
no es lo mismo estar de un lado del ferrocarril que del otro lado del ferrocarril. Este gran paquete ferroviario aísla el norte del sur y del este, y ese norte no puede ser igual que el sur y el este. Es decir, la segregación socioespacial típica de las ciudades capitalistas usan argumentos como estos grandes paquetes de suelo para poder segregar con más facilidad. Estos espacios ferroviarios son enormes y aquí no he dibujado los portuarios, que entonces saldría un verde mucho más intenso. Entonces la ciudad crece a través de una trama aparentemente homogénea, pero no existe homogeneidad social y no puede existir porque los ferrocarriles se usan como argumentos implícitos para la segregación social. Y en ese sentido también, claro, por supuesto, para los precios del suelo. Aquí vemos unas imágenes de esos mismos años, de hace poco más de 100 años. Aquí son imágenes norteamericanas de la ocupación del 14. Y aquí tenemos unas imágenes actuales de cómo ya no hay una isla, hay una península, el puerto es enorme, creciendo hacia el norte, y el espacio ferroviario ha disminuido muy poco. Sigue habiendo un gran paquete ferroviario que separa un espacio del otro y que es un problema difícil de resolver, porque no es una vía o dos vías, estamos hablando de decenas de vías, lo cual genera un problema bastante fuerte. Y por lo tanto, cuando alguien que estudie Veracruz no puede decir que haya una homogeneidad en esa ciudad porque el ferrocarril marca esa diferencia. Y como dicen en Estados Unidos, no es lo mismo estar en el lado correcto que en el lado equivocado de las vías. Las vías son las que se usan precisamente para la segregación socioespacial. Vamos a ver el caso de Manzanillo, que es distinto porque Manzanillo realmente no existía. Los primeros sí que salieron de la bahía de Santiago, precisamente salieron algunos barcos para ir al Perú o para lo que fuera. Es decir, que esta bahía ha sido usada durante siglos, pero realmente aquí no había un puerto. Cuando se decide hacer un puerto en Manzanillo, enseguida además se decide que ese puerto va a ser de uso militar, no solamente un puerto comercial, pero Manzanillo eran 4 casas. Es decir, realmente el Manzanillo se crea prácticamente al mismo tiempo que el puerto, o un poco antes. No es como el caso de Veracruz, que se crea la ciudad y el puerto al mismo tiempo como una necesidad de la metrópoli. Aquí estamos hablando ya de México, país que crea la República de los Estados Unidos Mexicanos, crean un puerto y crean una población vinculada a ese puerto. Vemos aquí la imagen de la izquierda el ferrocarril de Guadalajara a Manzanillo. Vemos cómo el ferrocarril tiene unos graves problemas topográficos de desniveles, muchas curvas, un descenso fuerte, pasa por Colima y llega al borde del mar. Y tenemos en las imágenes de la derecha cómo ese ferrocarril necesita precisamente ir por el borde del mar para poder acceder a Manzanillo con dificultades topográficas también. Cuando llega a Manzanillo, entre laguna y bahía, pues el ferrocarril llega casi ahogado y el propio espacio urbano tiene muy poco sitio, ¿no? Porque casi es como un istmo. Aquí tenemos unas cuantas fotos de cómo se va creando terreno, se va creando una explanada portuaria ganando terreno al mar y se va creando ese puerto poco a poco y con sus accesos ferroviarios. En la imagen de arriba a la izquierda se ven muy bien las vías. En la imagen de arriba a la derecha se ve cómo ese puerto, además de puerto comercial, es puerto militar, y abajo a la izquierda vemos cómo esa ciudad tiene muy poco espacio, tiene ese espacio. En cuanto se colmata ya Manzanillo va a ser otra cosa, va a haber otro Manzanillo en otro sitio porque ya no se cabe. Y en la imagen de abajo a la derecha vemos cómo el ferrocarril llega de esa manera complicada. En esta imagen de arriba a la izquierda vemos cómo ya no hay una vía, hay 2 accesos ferroviarios diferentes y por supuesto también accesos carreteros, pero ya nos encontramos con que el puerto se ha trasladado. Este es el caso típico de un traslado de puerto que en muchas ciudades se da. Se ha dado en Gijón, en España, o no hablemos ya de los superpuertos, que son grandes traslados muy recientes, pero muchas ciudades, Santander, Gijón, otros muchos, lo que han hecho es el crecimiento del puerto ha sido un traslado del puerto. Bien, pues esto es lo que tenemos en Manzanillo. El crecimiento del puerto ha sido un traslado del puerto. Se ha trasladado hacia el norte y ha creado unos muelles enormes con unas instalaciones de contenedores y para grandes barcos que son muy considerables. Lo que vemos entonces es que, de nuevo, aquí en este caso, como el puerto es tan importante, nos encontramos con que la ciudad se adapta a las necesidades del puerto, porque aquí la ciudad no es tan importante. Veracruz se podría intentar, en Manzanillo es muy difícil hacerlo porque
Aquí lo que manda es el puerto y no la ciudad. La ciudad se instala donde puede. Aquí tenemos un plano turístico de la ciudad y vemos las dificultades, intentan aprovechar incluso las alturas de los cerros, etcétera, porque es muy difícil ocupar el espacio en Manzanillo. Y vemos cómo se aprecia que es un puerto impresionante. Bien, con estas imágenes terminamos. Hemos visto La Coruña y Alicante, hemos visto Veracruz y Manzanillo y cómo han ido cambiando, cómo han ido evolucionando. Y en muchos casos los puertos han crecido, los puertos se han trasladado, siempre necesitan ferrocarriles de un tipo o de otro, pero claro, cada vez más necesitan carreteras. En el caso de Manzanillo, el ferrocarril debería servir mucho más de lo que sirve. Realmente ahora mismo es la carretera y los camiones los que dan servicio importante a esta gran instalación portuaria. Y aquí la lógica urbanística es muy complicada de implementar. Y nada más, estoy a su disposición para preguntas, observaciones y quejas. Gracias. Muchas gracias, doctor Luis Santos, por su exposición. La verdad estamos muy contentos de que nos pueda acompañar en este ciclo de charlas y pues recordarles a quienes siguen la transmisión que estamos atentos a sus preguntas, a sus comentarios y igual, ¿no? Recordarles que esta charla está vinculada o está enmarcada en el contexto del Día Internacional de los Archivos. Ya el doctor Luis Santos, para hacer esta reflexión, pues mostraba una gran cantidad de material cartográfico histórico que es muy relevante, ¿no? Para los casos que expuso con respecto a puertos, a la relación puerto-ferrocarril en Europa, ¿no? También en el norte de África y pues los casos que también mencionó para el caso mexicano. Yo quería aprovechar para comentar con respecto a lo que acaba de exponer usted, doctor, un poco igual, ¿no? Esta lectura, ¿no? que se puede hacer, que está cobrando mucha relevancia dentro de las líneas de investigación de la historia urbana, pues es justamente esta relación entre ferrocarril, pero que trascendería, ¿no? No solamente es en la perspectiva de ciudad, sino hablar de la relación ferrocarril-territorio y justo este proceso de larga duración con respecto al ferrocarril, cómo se nos presenta como un medio universal, como usted lo mencionaba, que eso de alguna manera podemos ubicarlo desde el siglo XIX, ¿no? que se nos presenta como una innovación a nivel global, hasta la Segunda Guerra Mundial, y después cómo viene una transición, y esa transición lo va a ubicar ya como un medio especializado, con los casos que usted comentaba, y que se va a enfocar hacia las grandes distancias, las grandes cargas, y de alguna manera influido también pues por la presencia hegemónica del transporte o del autotransporte, ¿no? Y que eso lleva una paradoja, una encrucijada en los territorios de lo que usted ha estudiado y ha desarrollado en varios trabajos que usted tiene y en otras presentaciones con respecto a visualizar el tema de la vía como borde urbano, de límite a barrera, ¿no? Que eso también lo podemos ver en toda esta transición. Entonces, justo sobre ese concepto que usted también recupera, ¿no? Y que nos ha compartido en varios de sus trabajos de investigación de la vía como borde urbano, de límite a barrera, ¿cómo podríamos, si pudiera usted, ¿no? Ampliar, ¿no? Con los casos que expuso de La Coruña, de Alicante, de Veracruz, de Manzanillo, y en particular, ¿no? Con ese proceso que tiene que ver ya en cuanto a la barrera, que va generando una segregación, ¿no? También social en el territorio. ¿Qué comentarios podría darnos con respecto a los casos que usted puso como ejemplos el día de hoy? Bien, yo como soy filoferroviario tengo que decir que no es el ferrocarril el que genera la segregación. La segregación socioespacial es un fenómeno, por un lado, del mercado inmobiliario
y por otro lado del planeamiento urbanístico y de la gestión urbana de cada municipalidad. Y lo que ocurre es que el ferrocarril es un argumento para que eso ocurra. Podría haber sido un pequeño río, podría haber sido cualquier otra cosa, y de hecho hoy en día hay carreteras o autopistas que sirven para segregar precisamente. Lo que ocurre es que el ferrocarril ha servido para eso, y entonces muchas personas piensan que el ferrocarril es el que separa. Incluso algunos autores académicos lo llaman el dogal de hierro, el cinturón de hierro. Es algo así como el ferrocarril es culpable, vamos a decirlo. El ferrocarril es culpable. Y entonces acabemos con el ferrocarril. Bueno, esto yo, con mi visión, no es esta ni muchísimo menos. El ferrocarril supone un problema, hay un problema de integración ferrocarril-ciudad y habrá responsabilidades de los gestores ferroviarios y habrá responsabilidades de los gestores urbanísticos. Y por lo tanto, si hay que resolverlo, habrá que ponerse de acuerdo entre ambos. Y no siempre ha sucedido. Ocurre, por ejemplo, que las compañías ferroviarias en sus concesiones decimonónicas no tuvieron la obligación de hacer pasos a desnivel y no los hicieron porque tenían mayor coste. Y entonces, pues 80 años después vieron que esos pasos a desnivel eran un problema y todo el mundo le dice al ferrocarril que tiene que hacer pasos a desnivel y la compañía ferroviaria dirá, ¿y por qué tengo que hacerlo yo? Si yo no tengo ninguna obligación. Además, ¿yo qué culpa tengo de que la ciudad haya crecido al otro lado de la vía y de que ahora haya problemas de los pasos? Si hay que hacer pasos, háganse, paguémoslo entre todos. Esto es un asunto que en toda Europa se estuvo debatiendo a partir de los años 20 y 30 y duró el debate hasta los 60 y no había manera de ponerse de acuerdo. En España, en los 70, empezó el gobierno a decir, venga, yo pago el 70% y los demás ponéis el resto, y ni siquiera hubo ayuntamientos que dijeron, yo es que no voy a poner ni un peso. Claro, es que eso no puede ser. ¿Por qué? Porque el ferrocarril es culpable. O sea, esta idea hay que romperla. Por lo tanto, no conviene ni siquiera, porque nos sale a todos, la idea de que el ferrocarril segrega, no. La segregación se ha dado con el ferrocarril como excusa, ferrocarril como argumento físico claro, con facilidad para segregar. Tengamos presente que si hay un paso a nivel, hoy en día los pasos a nivel pueden estar las barreras bajadas 5 minutos. Pero claro, en los años 50, 60, cuando ya había automóviles, un paso a nivel que no tuviera buenas conexiones, que no tuviera teléfono, etcétera, podría estar bajada las barreras 3 horas. Y eso es un grave problema, ¿no? Para el tránsito. Es decir, lo que hay al otro lado de la vía, evidentemente, tiene menos valor, nadie quiere estar allí porque está menos conectado en la ciudad, tiene peor accesibilidad. Bueno, no sé si le he contestado o me he ido derivando en la pregunta. De barrera al límite, la ciudad crece hacia el ferrocarril, en ese sentido el ferrocarril es un límite. Cuando la ciudad salta al otro lado, pues el ferrocarril ya no es un límite de la ciudad, sino que ya es una barrera a la transversalidad, a las comunicaciones de la propia ciudad. Pero eso, como digo, no tiene por qué ser culpa del ferrocarril y, por lo tanto, o hay una visión integrada y hay una financiación de todas las partes, o el problema se enquista. Y los casos que yo conozco en toda Europa, pero en España especialmente, el problema se ha enquistado durante muchos años, hasta el cambio de siglo. Del siglo XX ha sido un problema de enquistamiento. ¿Quién paga los pasos a desnivel? Los primeros pasos a desnivel que se construyen, en los años 30 incluso, los paga el propio ayuntamiento de su bolsillo. ¿Pero por qué? Pues a lo mejor tenía que poner un dinero también el gobierno o quien fuere. O sea, habría que compartir responsabilidades para ver cómo se resuelven estos asuntos. En definitiva, el ferrocarril se ha considerado un problema urbano, entiendo yo, precisamente desde que los pasos a nivel empiezan a generar problemas al tráfico automovilístico en la medida en que el tráfico automovilístico ya empieza a tener un tamaño determinado. Y hasta el día de hoy, porque hoy en día todavía nuestras ciudades todavía son ciudades del automóvil. Sí, yo creo que justo eso que usted comenta está presente también para el caso mexicano, ¿no? O sea, ya es a partir de los 30 que comienza a haber una perspectiva y comienza a asumirse por parte de la empresa Ferrocarriles Nacionales de México la atención del problema ferrocarrilero. Y ese problema ferrocarrilero de alguna manera tenía que ver con cómo interactuaba con los entornos urbanos, y por parte también, ¿no? digamos que del discurso urbanístico de ese momento,
pues se adjudicaba que el principal problema urbano era la presencia del ferrocarril, ¿no? Y la fisonomía que comienza a tomar las ciudades, ¿no? Pienso en el caso de la Ciudad de México, pues comienza a dar más énfasis, ¿no? A una ciudad que se articulaba y que funcionara para que pudiese, pues de alguna manera tener mayor presencia los automóviles e ir retirando, ¿no? La presencia de los ferrocarriles que de alguna forma pues fue apuntalando hacia la decisión de los cambios y de las nuevas, tanto la estación de carga como la estación de pasajeros, ¿no? Que eso se va a resolver hacia 1958, ¿no? Entonces, poniéndolo en enclave de lo que usted menciona, creo que es algo que apareció, ¿no? Fue un proceso común en varias latitudes. Usted comenta lo de Europa, podemos también ubicarlo eso para el caso mexicano. Y ahí mismo, pues, con respecto a lo que usted mostró de los puertos, es muy, muy interesante cómo se van articulando también bajo esta lógica de lo que ahora se denomina el transporte multimodal. Y para el caso mexicano, ¿no? También es muy interesante lo que corresponde a los proyectos que se han impulsado recientemente, como el corredor interoceánico en Tehuantepec, ¿no? Una reconfiguración del puerto de Coatzacoalcos y el puerto de Salina Cruz. Y igual, ¿no? Como esa articulación, pues de alguna manera tiene que ver con lo que usted comentaba, ¿no? Las ciudades se adaptan a las necesidades del puerto, y el puerto como un aspecto fundamental para la interconexión de las cadenas globales de valor, ¿no? Que es lo que estamos observando. Los ferrocarriles entraron en crisis, depende del lugar, no depende del dinamismo, en Estados Unidos antes, por supuesto, pero después de la Segunda Guerra Mundial, la crisis de los ferrocarriles fue a más, y lo que ocurrió en Europa es que se cerraron miles de kilómetros de vías, pero el sistema aguantó. Y todavía tenemos pues miles de kilómetros de ferrocarriles, tanto de carga como de pasajeros. Mientras que en Iberoamérica y en Norteamérica no aguantó el sistema ferroviario, se cerró prácticamente. Hubo muchos países donde se privatizaron los ferrocarriles, se cerraron la inmensa mayoría de las líneas o no se mantuvieron correctamente y al final se arruinaron. Y lo que hay es que la inmensa mayoría de las redes iberoamericanas y las norteamericanas son redes de carga, son redes de ferrocarriles mercantes. Y eso es una desgracia. Es una desgracia porque el ferrocarril, estamos viendo hoy, a pesar de que seguimos teniendo las ciudades del automóvil, estamos viendo que el ferrocarril sí es muy eficaz. Para las grandes distancias y para las grandes cargas es muy eficaz. Y nos hemos encontrado con que ahora ya no tenemos esas redes, o están en muy mal estado, o están en manos privadas y no invierten lo suficiente, etcétera. Y esto ocurre desde Argentina hasta Canadá. Entonces, yo creo que fue un hecho dramático que en Europa sucedió parcialmente, y parece que en toda América fue un proceso más radicalizado, y habrá que ver en el futuro si eso se revierte o no. Claro. Y justamente sobre ese futuro, ¿cuál sería su perspectiva con respecto a estas nuevas condiciones, ¿no? que existen en cuanto a la movilidad, tanto de pasajeros como de carga? ¿Qué es lo que usted está vislumbrando a corto plazo y una perspectiva digamos que de la incorporación y los usos que tendría el transporte del ferrocarril en las ciudades del siglo XXI? Sí. Hoy en día, como los ferrocarriles sabemos que no son el medio universal de transporte, entonces lo que decimos es, bien, tienen su especialización. Bueno, ¿en cuál consiste esa eficacia especializada del ferrocarril? Pues en asuntos mercantes, como decía antes, está especializado en grandes distancias y en grandes cargas. En grandes cargas por eje o en grandes trenes. Todos tenemos en la mente esos ferrocarriles que van que atraviesan todas las llanuras de Estados Unidos hasta Sacramento, y yo he visto un ferrocarril de 2 kilómetros. Y cualquiera ve en internet un ferrocarril kilométrico con 5 locomotoras, etcétera. Las grandes, no hace falta correr, son grandes distancias, grandes cargas,
y para eso el ferrocarril es muy eficaz. Pero en materia de viajeros y, por supuesto, todo el asunto intermodal y el transporte de contenedores e incluso de camiones completos. Para eso, para la cuestión intermodal es muy importante también el ferrocarril, ¿no? Las plataformas logísticas y todo el transporte intermodal. Y en materia de viajeros, digamos que hay dos especializaciones. Por un lado, las cercanías, decimos en España, o sea, los ferrocarriles suburbanos, metropolitanos y tranviarios son muy importantes para las grandes ciudades. Claro, ustedes tienen un problema sísmico, vulcanológico, etcétera, que hace que el metro sea muy complicado, pero sí pueden trabajar metros aéreos y tranvías y ferrocarriles suburbanos, y tienen ustedes muchas grandes ciudades donde eso es muy necesario, porque el transporte en las grandes ciudades funcionan muchísimo mejor con transportes públicos masivos como son los ferroviarios. Y por otro lado, la otra especialización serían la comunicación de grandes ciudades. O sea, ustedes podrían tener, no sé, pues una línea hipermoderna de Ciudad de México a Guadalajara, por ejemplo. Bueno, ustedes tienen ciudades enormes y que no están a distancias excesivas y donde los ferrocarriles de gran velocidad podrían ser muy eficaces, además de competitivos. Así es. Pues solo para ya ir cerrando, doctor Luis, con respecto al tema ya propiamente de la investigación y del uso de las fuentes, ¿no? Este, ¿Cómo es que usted ha hecho este trabajo? Nos mostró, como decíamos, pues una gran cantidad de acervo cartográfico histórico, ¿no? ¿Cuáles han sido los recursos que usted ha utilizado? Y pues aprovechar y comentar que para el caso de los proyectos que usted mencionó y los casos mexicanos, pues en nuestro centro de documentación pues disponemos de una gran cantidad de materiales, tanto cartográficos, fotográficos, e igual de fuentes bibliomerográficas como para poder fortalecer, ¿no? Y quizás Claro. alguien que nos escuche pues pueda tomar digamos que ese planteamiento que usted hace para poder profundizar sobre estas investigaciones, pero ¿cómo está, digamos que la situación o cuál ha sido su experiencia con respecto a la recopilación de materiales de archivo histórico para sus trabajos? Bueno, la recuperación de materiales para mí no es tan importante. Es muy importante porque luce mucho y ayuda a entender las cosas. Para mí la cuestión es tener las ideas claras o tener una hipótesis y poderla refutar, contrastar o probar, etcétera. Es decir, para mí se trata de pensar y, por lo tanto, la principal forma de trabajar es acceder a las bases de datos bibliográficas potentes que hay hoy en día en las universidades, donde hay publicaciones muy buenas y donde es difícil, a veces hay exceso de publicaciones y hay que encontrar cuál es la mejor para poder seguir aprendiendo, ¿no?, de todo el mundo. Pero en cuanto a fuentes más directas, digamos, y no secundarias, desde luego son los centros de documentación. Su centro de documentación es formidable. Yo estoy esperando a ver si consigo acercarme por allí y ser un palizas, que decimos en español, estar allí constantemente viendo expedientes y planos, etcétera, para estudiar. Por ejemplo, el caso antes que he puesto, hay que explicar adecuadamente por qué Puebla fue un fondo de saco y no una ciudad de ferrocarril pasante, que no es tan fácil de explicar, a mi parecer. Las cuestiones, lo que he leído no me ha convencido en absoluto. Entonces, eso es una cosa a investigar. O cómo en la propia ciudad de Puebla han tenido ustedes muchas estaciones y esas propias estaciones han sido un elemento de segregación, de especialización urbana, etcétera. Bueno, pues por supuesto su centro es muy importante. En el caso español es el Archivo Histórico Ferroviario, que está en el Museo de Delicias de Madrid y que es similar al suyo y que es un centro y contiene una biblioteca espléndida y hay unos técnicos allí de primer nivel que además ayudan a investigar y a encontrar materiales. Muy bien, doctor. Pues ya solamente para cerrar, hay algunos comentarios que recibimos de la gente que está siguiendo la transmisión. Pacha González dice: doctor Santos, gracias por abordar el tema de una manera tan amena. Nunca dejamos de aprender. Y igual hay otro comentario de Paloma Castro que dice: muy interesante, muchas gracias. Y bueno, pues con esto vamos ya cerrando. Agradecerle mucho, doctor, su
su disposición para participar en ese ciclo de charlas. Y bueno, pues no sé si tenga algún comentario para cerrar. Que ha sido un placer y que espero acercarme por Puebla para poder investigar allí con más detalle y con más tiempo. Muchas gracias. Muy bien, pues lo esperamos, al igual que a todos y todas quienes siguen esta transmisión, pues estamos a su disposición para consultar en el Centro de Documentación e Investigación Ferroviaria de la ciudad de Puebla, en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Pues ha sido un placer. Buenas tardes hasta España, buenos días aquí en México, y pues nos vemos pronto. Les pedimos que estén atentos a nuestras siguientes actividades. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Muy bien. Gracias. Chao.